Bienvenidos a Cultura Fest. En el programa de hoy vamos a hablar de la cultura en otro aspecto. Siempre uno piensa cuando se refiere a la cultura que es los conocimientos que pueda tener una persona, las cualidades, pintar un cuadro, cantar, el tema artístico, pero la cultura no es solo eso, la cultura forma parte de nuestro día a día. Y hoy, en esta sociedad que nos ha tocado vivir, hay muchas cosas que no podemos pasar por alto, y una de ellas es la diversidad, y tiene que formar parte de nuestra cultura. Para un tema tan importante como el que vamos a tratar hoy, tenemos una invitada de lujo que ella ha vivido en sus propias carnes, que es la diversidad. Hoy está con nosotros Sandra Moreno. Buenas tardes, Sandra. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar hoy en Cultura Fest. Yo te he presentado como una persona que has vivido, porque hablar de la diversidad es fácil, a lo mejor desde el punto de vista desde fuera, pero tú vienes a explicarnos lo que es desde la primera persona, ¿no? Explícanos antes de nada qué es la diversidad. Mira, la diversidad es en mi caso no es el TDAH, es un trastorno déficit de atención con hiperactividad. En mi caso no es una hiperactividad que se pueda llegar a ver como un niño revoltoso, un niño que no para. La mía es interna, por lo tanto me da mucha ansiedad. Hay muchos tipos de TDAH, está el combinado, el normal, el mío es el combinado, que es el que está interno y externo. Y esto es una alteración que está en una de las partes del cerebro, en la que hace que no tengamos la focalidad neurológica todo el tiempo, en la gran mayoría de las veces. Es verdad que cuando eres más pequeño las capacidades se van limitando, luego vas aprendiendo con diferentes pautas, tratamientos y demás, todo se va encauzando y todo se va llevando a un ritmo mejor. El TDAH es que el problema es que no se ve, entonces como no se ve, no se nos cree o no se nos da la valía que sí debería de tener, pero bueno. Claro, aquí porque estamos. Tú a raíz de tener TDAH tienes una discapacidad y ahí es donde surge el tema de la diversidad, ¿no? Tú La quieres diversidad funcional. mostrar al mundo que una persona con una discapacidad es tan válida como cualquiera, ¿no? Efectivamente. Ya le digo, yo fui diagnosticada hace 20 años, yo fui prediagnosticada a los 3 y el diagnóstico oficial fueron a los 6 años. Hace 20 años, evidentemente, los avances que tenemos hoy en día no son los que había antiguamente. Mis padres tuvieron que dar charlas en el colegio sobre lo que era el TDAH, sobre lo que era la diversidad funcional. Entonces, gracias a Dios, esto ya vamos avanzando. Sí es cierto que desde mi punto de vista hay una sobreinformación errónea sobre el TDAH. ¿Por qué digo esto? Porque tú buscas en internet lo que es el TDAH y no tiene absolutamente nada que ver con lo que en realidad sí es. Te encuentras muchos mitos, tú te encuentras lo que es, el mensaje de lo que es la información quizás sí sea la correcta, porque evidentemente la pondrán... A nivel médico técnico, la pondrán bien, pero lo que es las pautas, los testimonios... Yo hay algunos que digo, no has tenido TDAH en tu vida. ¿Tú crees que puede haber personas que a lo mejor por conseguir un momento de protagonismo pueden simular que tienen ese tipo de discapacidad? Claro. Como estamos hablando antes, algo que no es, aparentemente no es físico, no una persona lo lleva por dentro, ¿no? Es algo interior. Claro. Ten en cuenta que ahora niño hiperactivo, niño con TDAH. Y esto no funciona así. Esto tiene una serie de patologías, una serie de sintomatología que no todo menor tiene, que toda persona tiene. También quiero decir, porque ya en otras ocasiones ha salido, esto también se diagnostica en adultos. Pero claro, yo hablo desde mi experiencia. Yo no soy médico, yo no tengo un doctorado. Sí sé que se diagnostica en adultos, pero es que a mí me lo diagnosticaron con 3 años. Entonces yo te puedo hablar desde la infancia hasta ahora, a la adultez, pero claro, no desde la adultez hasta cómo es el camino, porque no lo conozco. No sé qué pautas han tenido que seguir, yo te puedo contar la mía. Claro, y claro, hace 20 años las pautas eran muy complicadas. El equipo médico, nosotros aquí en Algeciras no había equipo médico de TDAH. Había, pero no estaba especializado en esto
De hecho, mis padres tuvieron que buscar un seguro privado en el que pudieran... Tengo la suerte de que, por ejemplo, mi padre es funcionario, entonces, bueno, pues tenía una facilidad para encontrar un equipo médico y nosotros, el equipo médico nuestro fue en Sevilla. Y yo le estoy eternamente agradecida porque allí ellos supieron, ellos marcaron los tiempos, ellos fueron los que me lo diagnosticaron. Aquí te lo diagnostica el pediatra, luego te ven diferentes tipos de especialistas y allí en Sevilla fue los que hicieron el diagnóstico completo. Y claro, ellos fueron los mismos que me explican qué es lo que yo tengo, pero eso me lo explican a los 7 años, 8 años de mi edad. Claro, ahora después empieza claro, la madurez y aprendiendo día a día, ¿no? Claro, Porque... ellos ahí te ponen... Ellos a mí me lo explicaron, a mí me sentaron allí en la salita, además que me acuerdo perfectamente. Yo ya sabía que había algo porque evidentemente esa criatura lo va notando. Porque yo, por ejemplo, yo me quedaba mirando un punto fijo y yo me podía pegar horas mirando ese punto fijo. ¿Cómo era tu día a día en el colegio con los compañeros y tal? ¿Mal? Mira, en el colegio... Te puedo contar 1000 historias, porque es verdad que yo he tenido mucha suerte con el tema de compañeros en la infancia, en la adolescencia no, en la infancia sí, pero yo tuve un caso con una profesora en la que desde mi punto de vista no le gustaba su profesión y a mí me menospreciaba y me ninguneaba delante de mis compañeros y hacía que, bueno, o sea, hacía que podía llegar a hacer que los compañeros me tuviesen esas mismas faltas de respeto que tenía ella hacia mi persona. Siendo consciente de siendo tu patología. Consciente de lo que había, claro. Entonces, claro, ella decidió, hablando malamente, de quitarse el bulto del medio y hacerme repetir curso. Y todo el mundo me decía, ay, ¿cómo te toque la siguiente maestra? Verá, no sé, porque una maestra que era muy exigente, muy estricta, muy recta, pero le gustaba su profesión, que eso es algo tan importante, claro, que a mí, hace muchísimos años que le perdí la pista, la señorita Carlota, y a mí Carlota me dio unas habilidades que gracias a esa enseñanza quizá yo hoy en día esté haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Porque fue la que confió en mí desde el principio. A mí siempre me dejaban al final de la clase, porque es lo que te digo, yo no paraba quieta ni un segundo, yo hablaba muchísimo. A mí cuando se me activaba el TDAH, y se me activa muchísimas veces, a mí se me dilatan las pupilas, yo ya es como que pierdo el foco, pierdo la atención y yo ya entro como en una especie de, cuando tú entras en un trance de relajación, pues así entro entro en un trance que yo digo, ya está, ya lo hemos liado, ya lo he perdido. Y eso te viene pasando siempre, siempre, claro. Lo que pasa es que ahora mismo sabes identificarlo, claro, y, ya, por ejemplo, y controlarlo, Sandra. Claro. ¿Puedes llegar a controlarlo o no? Sí, a ver, es muy importante conocerte a ti misma. Yo me he conocido hace muy poco tiempo. Estás en proceso, ¿no? Yo ¿no? estoy en proceso todavía, ¿no? Pero es verdad que yo ya más o menos voy sabiendo cuándo sí, cuándo no, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, ahora que estamos, o sea, en el ámbito de mi vida personal, ahora, por ejemplo, soy capaz de salir de noche en una discoteca y que no me afecte ningún factor externo, como puede ser unas luces, unos focos, unas luces parpadeantes. Antes eso era imposible porque hacía que el TDAH se activara de manera... Una sobreexcitación, ¿no? Ten en cuenta que nosotros yo estoy en alerta 24 horas al día. Yo no descanso, o sea, yo tengo que estar súper pendiente de que no pierda el foco, esto no se te vaya a olvidar, estate pendiente de aquello, o sea, el cerebro está completamente en continuo funcionamiento, más que de otra persona que no tiene diagnosticado nada. Pues ten en cuenta que si a mí se me pierde un hilo de algo, para mí es como, yo qué sé, es como a alguien se le puede perder media hora de siesta. Pues para mí eso es un drama, porque yo ya pierdo el hilo de lo que pasa en el día a día. Entonces, para mí eso es un trauma. Tienes que llevar las riendas y te tienes que esforzar más que cualquier persona en controlar lo que a lo mejor a alguien no le da ese valor y ese mérito. Efectivamente. Y todo esto, hablando, como he empezado diciendo el programa, del tema cultural, esto es, la cultura también son costumbres, son conocimientos, son formas de ser, y esto
tenemos que implantarlo en nuestra cultura, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Tú has emprendido, ¿no? Un proyecto, una idea para enseñarnos. Yo me he metido en un barro un poco pantanoso. Bueno, pero cuéntame, a ver, ¿cómo Pero es? con muchas ganas, la verdad, con mucha ilusión. Yo hace 2 años me embarqué en el mundo de las redes sociales. Yo llevo toda mi vida en temas de redes sociales porque es un tema que me gusta mucho y consumo mucho de YouTube, de música, me vuelve prácticamente loca, es mi vía de escape. Pero es verdad que ante una situación un poco complicada personal, ante un examen de oposición en el que me vi excluida 2 días antes de un examen, en el que yo no estaba pasando la mejor época de mi vida, porque es lo Y que... el tema de la exclusión, eso es un tema que también lo hemos comentado antes y es algo que sí que creo que debe de saberse. A ti te excluyen porque no das el perfil de una persona con discapacidad. Efectivamente, 2 días antes. 2 días antes a mí me llaman por teléfono y me dicen que lo sienten mucho, pero que yo no estoy excluida del examen de la oposición en Madrid, porque no cumplo el perfil de persona con discapacidad. Claro, yo en ese momento no te quiero contar el drama en el que yo me vi envuelta. Gracias a lo que sea, a mí no me pilló sola, a mí me pilló con mi hermana, entrenaba de defensa personal y yo hacía tai chi en esa época y nos pilló en el club y como ya me conocían, ya sabían más o menos cómo tenían que hacerlo y menos mal que tuve ese punto de referencia porque la tía no fue especialmente agradable. Pero es que yo lo que no entiendo, vamos, tú eres una persona que tú tienes tu documentación, que estás diagnosticada y ahí no hay perfil que valga, hay un papel médico, ¿no? Y, ellos que esperan una persona que sea físicamente discapacitada, que sea aparentemente que se note, ¿no? Ellos esperaban que en el expediente mío a mí me ponían inteligencia mental límite, o sea, a mí tiene que poner inteligencia mental límite y a mí me ponía retraso madurativo, que en realidad es exactamente lo mismo, significa lo mismo. Pero ellos se tuvieron que agarrar a algo y se agarraron a que no ponía esa frase, que hasta llegar a esa frase tuve que andar mucho, tuve que llamar a mucha gente, tuve que andar, patearme a Algeciras y Cádiz prácticamente entero telefónicamente para que a mí se me diese ese lugar, que no se pudo ser porque con 2 días de antelación es imposible darle la papeles. Y yo tuve que pagarme un test de inteligencia, que es que esto es muy fuerte, porque en la unidad de discapacidad a ti te hacen una valoración. Claro. Mi valoración es indefinida, tiene que ser que sea por empeoramiento o por mejora. En mi caso se ha quedado igual, prácticamente porque yo no quiero tocarlo, considero que no es sencillamente necesario de momento, pero tuve que hacerlo. Y para que a mí me volvieran a repetir el test de inteligencia, tardaba casi 1 año y medio en hacerme el test de inteligencia por la unidad de discapacidad. Entonces, claro, evidentemente mis nervios no podían esperar tanto tiempo. Entonces yo pagué a una empresa privada una cantidad un poco elevada y me hice el test de inteligencia de pago. Y salió lo que querían que saliéramos, salió lo que tenía que salir, lo que ponen los informes médicos durante 20 años. Claro, porque tú pasas por un tribunal médico, tienes una discapacidad, no te la da el médico de cabecera y te dice, venga. No, esto es más difícil de lo que se piensa la gente. Lleva un proceso, sí, claro, bastante largo para el tema administrativo, tanto para ti como sufrimiento, porque son médicos, pruebas que no es de la noche a la mañana. Si la gente supiera, en realidad, todo lo que hay que pasar para que esto se haga posible, no se hablaría de la manera que se habla del mundo de la discapacidad. Hay mucho desconocimiento todavía. Hay mucho desconocimiento y, hablando mal, hay muy poca vergüenza. Hay muy poca vergüenza. Porque se habla muy libremente de tantas cosas que no tienen por qué hablarlas, porque si no lo sabes, no hables. Que habrá casos como todo el mundo. Yo no te digo que no, habrá casos y casos. Pero todo el mundo no quiere una paga. Claro. Yo no quiero la paga. Si no me pertenece, no la quiero. Ten en cuenta que yo tengo un 51 de discapacidad. Con un 51 de discapacidad, el mínimo es el 33 y el máximo es indefinido,
pero principalmente para que te den una paga es un 65%, y yo tengo la mitad, yo tengo un 51%. Yo no tengo absolutamente nada de ganancia, pero ni económica, ni académica, ni de ningún tipo. Entonces, cuando tú escuchas en diferentes medios, ya sea redes sociales, en TikTok, que se hablan unas barbaridades que lo flipamos. Pero es que ahí muchas veces no hay filtro, ahí la gente habla así. Tú hablas de esas cosas y tú ves que la gente dice que con un 33 se cobra una gran cantidad de dinero. Que me expliquen los pasos, porque yo llevo 20 años de retraso, entonces. Claro. Entonces, o sea, que yo entiendo que no hay información, pues por eso se hacen esas cosas. Claro. Y a mí lo que me da mucho coraje también de este tema es que pues no se nos da, ahora por ejemplo, no, vosotros sí, ¿no? Pero yo, es verdad que desde que entré en yo empecé hace 2 años, lo dejé porque hubo mucho hate hacia mi persona y me vino grande. Y ahora me veo con fuerza y vamos a por todas. Y la verdad es que desde que volví he tenido mucha ayuda por parte del campo de Gibraltar, lo tengo que decir. Yo estoy muy orgullosa de dónde vengo, de mis raíces. Pero es verdad que todavía hace falta mucha ayuda y se viralizan unos vídeos que tú dices, Virgencita del Carmen. Claro. Y hay otros que no se viralizan, que se tendría que viralizar, pero porque nos interesa a todos. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos una persona cerca con discapacidad. Hombre, por supuesto. Y si no, tenemos que ser conscientes de lo que hay, porque eso es cultura, tenemos que saber, no sabemos si un día nos va a tocar un hijo, un sobrino, no se sabe lo que va a ocurrir el día de mañana. Totalmente. Entonces, cuéntame tu proyecto, Sandra, ¿en qué te has embarcado? Pues mira, yo me he embarcado en el mundo, mi lema es con diversidad incluida, como bien pone ahí. Yo hablo siempre desde mi experiencia personal, porque yo no tengo ningún doctorado ni nada de eso. Considero que tampoco hace falta tener un doctorado para hablar de la diversidad si lo vives en tus propias carnes. Yo lo que quiero es dar charlas a la gente, que la gente se conciencie de lo que realmente es la diversidad y de cómo tienen que enfocar la diversidad y de cómo podemos buscar nuestro hueco en el mundo de la diversidad y que se normalice, que no todo es una pena. Yo siempre digo lo mismo, yo me repito muchísimo, pero no hace falta. La diversidad es muy dura. Yo no te voy a decir que es un camino de rosa, que es lo que hemos estado hablando antes, porque no lo es. Evidentemente, yo no te voy a decir, voy a tirar un confeti porque es una alegría. No, no lo es. Evidentemente, pero duro. Tampoco es una desgracia. Si tú, si a ti se le acaban de diagnosticar a tu hijo, evidentemente tienes que pasar por un proceso de duelo en el que tienes que hacer consciente de las cosas que van pasando, ¿no? Pero, de verdad, si lo utilizamos en vez de en la pena, en el positivismo y en el hacerle a ese niño o a esa niña más fácil su infancia desde las habilidades y no desde las limitaciones, no sabéis el gran favor que se le hace al menor. Claro. No, si es que tienes toda la razón. Es una cosa que no es una desgracia, no es un regalo, es simplemente lo que pones ahí, diversidad, es algo diferente que hay que aprender a vivir con ello, claro. Efectivamente. Y es verdad que, por ejemplo, tú te pones, ¿sabes? Yo cuando me metí en este boom, como yo digo, en este pozo, porque eso es un barro pantanoso, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo estoy montada en un barco a contracorriente, como hace 25 años casi, en el que voy sola, navegando ante temporales, pero bueno, considero que podemos crear una buena capitanía y un buen barco si se hace desde los cimientos previos y con la ayuda de medios de comunicación que apoyen el tema de la diversidad, que desde ahora yo quiero daros las gracias aquí, porque para mí es muy importante. Puesto que esto es algo que yo llevo muy poco tiempo, yo no tengo experiencia ninguna en el mundo de la tele ni nada de esto, y que una cadena como es Cabaret Fe o como es Área Campo de Gibraltar, y más se haga en mi ciudad, en Algeciras, en el que se apoye este tipo de temas, para mí es un orgullo. Hombre, pero principalmente. Es que tú estás luchando y te lo mereces. Te lo mereces también porque
yo creo que todo tiene su recompensa al final, ¿no? Tanto lo malo como lo bueno tiene recompensa y castigo. Pues tú estás luchando y es algo que cuando yo hablé contigo, hemos hablado personalmente, a lo mejor era un tema que dices, no es un tema típico en cultura, pero es que sí es cultura y sí es algo importante que tiene que saberse. Y lo que tú me explicaste me pareció tan interesante, tan importante de transmitirlo y un trabajo que necesita ese mérito. Es que además yo le agradezco que se haya hecho en la fecha en la que estamos, porque estamos acostumbrados a que se haga el Día Internacional de la Discapacidad, en el cual yo estoy súper orgullosa de tener discapacidad. Esto suena muy heavy, pero yo estoy muy orgullosa de ello. Yo estoy muy orgullosa de pertenecer al grupo de personas con discapacidad. Pero no hace falta solamente salir a los medios de comunicación con pancartas en el pueblo, con historias en Instagram, en el Facebook, en 1000 plataformas digitales, diciendo es el Día Internacional de la Discapacidad y vamos a luchar por su hueco, cuando durante todo el año estáis todo el mundo en vuestra casa así y las empresas no están colaborando con personas con discapacidad. A mí no me dignificáis, a mí no me defendéis. A mí me defendéis si estáis durante todo el año apoyando a las personas con diversidad y buscándole su sitio y que vayan todos a una. A mí eso sí me dignifica. Que tampoco, porque a mí lo que me dignifica soy yo, soy Sandra Moreno. Claro, sí, pero sí que recibes el apoyo. Efectivamente, pero sí me defendería y sí me impulsiva, o sea, sí me daría el impulso ese de decir, pues mira, ya algo se va cambiando, ya algo se va mejorando, pero es que a día de hoy esto no se... Tú ves que todavía te cierran las puertas, ¿no? Cuando hay muchas empresas que prefieren pagar una multa a contratar a personas con discapacidad. Y si las contratan, son en unas condiciones de miedo. De miedo. De que a una persona que no tiene diagnosticado nada no se le ocurrirían de decírselo. A mí, por ejemplo, yo he tenido más de una ocasión y ha sido así, ¿no? Y yo, pues te quedas en plan de, no puede ser, ¿no? Perdón, no entiendo. Condiciones surrealistas que no... Claro, no te aseguran las horas que te tienen que asegurar o la forma en la que tienen de hacerlo no lo hacen y un contrato no tiene la misma validez que otro. Son muchas cosas que tú dices, la estamos liando. Claro. Pero claro, yo no tengo todavía esa fortaleza para decir que puede tener, por ejemplo, un influencer o un artista de un medio de comunicación o de un artista músico que no, es verdad que en Andalucía tenemos mucha gente que apoya el tema de la diversidad, pero es lo que digo, ¿no? Lo apoyan el Día Internacional y no solamente el Día Internacional. Claro, es que es muy importante eso que estás diciendo. Entonces, tú has abierto una ventana al mundo, ¿no? Para que todos los días te puedan ver. Vamos a recordarle antes de nada a nuestros espectadores dónde te pueden ver, Sandra. Pues mira, me pueden ver en casi todas las plataformas digitales, menos en YouTube de momento. En Instagram soy @Sandra Moreno Benítez. En Facebook es igual, porque yo no me caliento mucho la cabeza. Y en TikTok soy @con diversidad incluida. Ahí yo en el mundo del TikTok no estoy muy puesta, porque es una red social que todavía no le pillo el punto. Sí, poco a poco, a mí me pasa igual. No lo veo yo muy para el tema de estas cosas. Tiene que ser que todavía le den una vuelta y yo diga, vale. Yo ahora mismo donde más me estoy moviendo es en Instagram. En Instagram. Instagram para mí tiene hace muy buenas referencias en este tipo de sectores. Y bueno, estamos intentando de buscarnos nuestro propio hueco en el que consiga, mi objetivo principalmente es ayudar a todos esos jóvenes y familias en las que están desamparados, en el que se encuentran que no saben qué hacer. Principalmente es que no están solos, que hay muchísima gente con diversidad que estamos aquí detrás de una pantalla en la que, por ejemplo, a mí sí se me ve, ¿no? Porque hago vídeos, hay mucha gente en las que no se le ve, pero que yo estoy aquí, que a mí me pueden escribir, yo le estoy siempre que yo pueda y esté en mi mano, ahí voy a estar siempre. Pero yo quiero dejar un mensaje para esos jóvenes que se le acaban de diagnosticar o estén en un camino un poco pantanoso, en la mitad del camino, porque yo siempre digo lo mismo, cuando te lo diagnostican desde pequeño, ahí tienen la gran habilidad o suerte de que son sus padres los que tienen la obligación, claro, por decirlo de esa manera, ¿no? Que también tienen que aprender
a encauzar tu camino, pero cuando tú llegas a una edad, tú tienes que saber qué hacer, ¿no? Y yo, esos jóvenes que están en el instituto, que ahí empiezan a tener vínculos sociales con gente que se debe y con gente que no se debe, esto es el aprendizaje. A mí hubo hace un poco un testimonio que me llegó a redes preguntándome una madre que qué hacía para quitarle a su hijo de esa juntera. Es que eso es imposible, eso es eso es la persona la que va a terminar aprendiendo. Yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho hablar del tema de bullying y esta historia, porque yo lo he vivido en mis carnes y es muy duro, pero es verdad que yo hace poco lo hablaba con un familiar, y si tienes diversidad y encima tienes un bullying, si ya sufrir un bullying es difícil, una persona con diversidad se triplica por 200.000. Pero bueno, yo quiero decir desde aquí que ya hay muchas ayudas, hay un teléfono de esto del bullying. El bullying es contarlo, tienes que hablarlo, tienes que exteriorizarlo. Te da mucho miedo porque yo estaba auténticamente en el subsuelo y me he pegado muchos años en el subsuelo a causa de esto, pero se sale, evidentemente se sale. Y que si tú tienes un sueño, da igual el que sea, esto un mensaje puede ser ya para las personas con diversidad y las personas sin diversidad, da igual. Si tú tienes un sueño, lucha y pelea hasta el final. Y céntrate en potenciarte a ti, a lo que te gusta, a tus habilidades. No te centres en las limitaciones que tengas, porque tú ves un artista y el artista te está potenciando, te está mostrando su habilidad, ya sea la pintura, la música, lo que sea, ¿no? El presentar un programa, el tema de la comunicación, te está dando su habilidad, no te está contando su limitación, ¿a que no? Y todo el mundo tenemos una limitación, sea cual sea. Claro, ¿a que no te la está contando? Pues claro. Tú no tienes que contarla, tú tienes que superarla. A mí no me vale que tú me digas, Sandra, es que no tengo suerte. La suerte no existe, cariño. La suerte no existe. La suerte es trabajar. El trabajo, la constancia, la perseverancia, el caerte y levantarte y volverte a caer y volverte a levantar otra vez. Y decir, vale, pues ahora no me veo con fuerzas para seguir haciendo este camino, o no tengo la energía suficiente para tirar hacia adelante. Pues busca ayuda, tú verás cómo la encuentras. Y seguramente habrá alguien que te diga, pues no cojas por este camino que es muy difícil, coge por este que es más fácil. Claro, siempre hay una opción que alguien que te Pero puede sigue luchando, no pare. No pare, la suerte no existe, y el que te diga que la suerte existe es que en realidad no sabe lo que es el éxito. Porque el éxito se consigue trabajando. No hay más. Y si tienes una diversidad, ponte metas pequeñas. Porque con metas pequeñas se consiguen grandes metas. Porque eso es así. Tú no puedes coger y ponerte... O sea, si yo me pongo a soñar, yo te digo ahora mismo que yo quiero ser, no sé, yo quiero ser una persona que da charlas todos los días, que llena un teatro con la charla. Pero evidentemente yo acabo de empezar. O sea, eso tiene que ser un proceso. Como soñar, puedo soñarlo, pero yo con llenar una sala con 10 personas, yo soy la persona más feliz del mundo. O sea, que me pueden contratar cuando queráis, que yo estoy abierta a todo tipo de cosas. No, y además que es que os recomiendo, yo la sigo, que la sigáis, porque es impresionante. Ya no solo si tienes un problema, si tienes un trastorno de TDA, es que el día a día que tú estás mostrando en tus redes sociales, para mí lo veo como un ejemplo a seguir, porque estás demostrando que con tus limitaciones no hay limitaciones. Y otra persona, ya no es que yo diga, yo tengo un trastorno y quiero ver qué hace ella para hacerlo yo. No. Cualquier persona puede aprender de tus consejos. Estás dando consejos cotidianos de personas que tienen todos. El que diga que no es mentira, ha tenido un momento malo, situaciones tristes, limitaciones que todos tenemos en nuestro día a día. Y tú estás enseñando al mundo, estás enseñando otro tipo de realidad. Claro, y que yo no solamente me centro en la diversidad, yo me centro en todo, ¿no? Yo hablo de lo que es... Mira, yo hablo de los temas que no son visibles. Y tú me vas a decir, pues has cogido el tema más difícil del mundo. Lo sé. Hombre, pero alguien tiene que hacerlo. Lo sé.
Lo sé que es muy difícil, pero yo voy a hablar de la salud mental, voy a hablar del Día de la Mujer, voy a hablar del feminismo si hace falta hablar, de la gordofobia, voy a hablar de lo que haga falta de hablar y lo que se haga visible, siempre y cuando esté dentro de la normalidad y esté dentro de los parámetros normales, ni a un extremo ni al otro. Pues tampoco se puede, ahora a todo hay una etiqueta. Claro. Ahora todo, bueno, yo tengo una etiqueta hace 20 años que es discapacitada. Bueno, a todo el mundo nos ponen etiqueta, queramos o no queramos, Pero, aunque no seamos conscientes de ello. Efectivamente, pero tú dices, bueno, vale, pues yo soy discapacitada, ya está. Pues mucho orgullo o mucha honra. Pero es lo que te digo, ¿no? Son cosas que pueden parecer muy difíciles, pero a la vez son muy fáciles. Tú decides lo que tú quieres hacer con tu vida. Tú, por ejemplo, mira, esos padres que, por ejemplo, utilizan términos como angelito, pobrecillo de mi niño. Qué lástima que tiene esto. ¿Lástima por qué? ¿Por qué? Ya tenga TDAH, tenga síndrome de Down, tenga una parálisis cerebral, tenga lo que tenga. ¿Por qué? Dale las herramientas a esa criatura para que el día de mañana, cuando salga a la calle, porque por desgracia va a salir a la calle y se va a encontrar con gente que le va a decir barbaridades, él sea capaz o ella sea capaz de decir, escúchame, un momento, yo tengo esto, pero a mí no me dignifica como persona. Yo soy tal y yo estoy aquí porque voy a luchar por mi derecho. Entonces yo me levantaré y le diré a esa madre, ole, ole. Claro. Porque yo he visto casos, y no muy lejanos, en los que esas criaturas se han encontrado con esos comentarios en la calle y no saben reaccionar porque los escuchan en su casa. Y no hay una pena más grande en el mundo que en tu propia casa se haga ese tipo de cosas. Yo la mía tiene una suerte increíble. Y te estoy hablando hace 20 años. Que no te estoy hablando de ahora, que ahora estamos todos más concienciados, pero hace 20 años era muy difícil. Y para mis padres era muy complicado, porque no había información de esto. Para mis abuelos, no te puedo contar. Claro. Pero mis abuelos siempre, mira, mis abuelos, mis tíos, mi familia en general, siempre me han dicho lo mismo. Sandra, pena ninguna. Ninguna. Hay que luchar y hay que tirar hacia adelante como lo hacen tus primos, tu hermana, tu tía. Y eso es lo que hay que hacer. Luchar y conseguir tu sueño y pelear y ir hasta el final. Y es muy difícil, ¿eh? Os lo digo de verdad. Pero se consigue. Claro que se consigue, por supuesto. Pues con esa reflexión tan maravillosa. Me tiraba una hora hablando contigo, Sandra, me encanta porque eres una tía con... no vamos a decir la palabra, pero que se ve que tiene bien puesto el genio y que eres una luchadora, eso sí. Que eso es muy importante, que no tienes límites, ninguno, no. Y que vas a llegar muy lejos. Que ese teatro yo espero que lo llenes. Ojalá. Y que desde aquí tú sabes que te brindamos todo nuestro apoyo, que sigas así con esa manera de ser, esa guerrera que tienes ahí. Y que todos la sigáis, que veáis los consejos que os da, que os está mostrando su día a día. Es una creadora de contenido que está enseñando al mundo qué hace ella, se levanta por la mañana, te hace un vídeo tal y como está en su casa y cómo son su cotidianidad, que es lo más importante. La intimidad de una persona, ella la está enseñando, está abriendo la puerta de su casa, su corazón, para que todo el mundo aprendamos y superemos situaciones. Y eso es para darte las gracias, Sandra. Gracias a ti. Y gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Y a vosotros, recordaros que tenemos nuestras redes sociales, estamos en todos sitios, estamos en Spotify, estamos en YouTube, en TikTok. Seguidnos, que ahí vamos compartiendo también cositas de todos nuestros invitados. Y os espero la semana que viene aquí en Cultura Fest, en Área Campo de Gibraltar.